Dios te bendiga en esta gloriosa hora. Estoy muy agradecida de nuestro amado Padre Celestial porque podemos compartir en este glorioso momento con ustedes. Estuvimos ministrando en las terrenas en Samaná. Dios estuvo libertando, sanando, salvando. Fue una experiencia maravillosa. Agradecemos sus oraciones. En este momento quiero compartir con ustedes un tema llamado ¿Quieres sabiduría de lo alto? Sé que muchos de nosotros le pedimos a Dios sabiduría constantemente. Vamos a ver en qué consiste la sabiduría que proviene de Dios y lo maravilloso que es tener esta sabiduría, y tal vez puedas identificar pues si ya tienes esa sabiduría en tu vida y no te has dado cuenta. La palabra de Dios dice en Santiago 3:13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oiga, qué maravilloso. Aquí el Señor está describiendo la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que proviene de lo alto. Hay una sabiduría que es terrenal y esta la podemos identificar por varios factores que vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Y hay una sabiduría que viene de lo alto y también puede ser identificada por algunos factores que veremos aquí en este texto bíblico. Lo primero que la palabra de Dios dice es: ¿quién es sabio y entendido? Sabemos que toda la sabiduría que podemos tener, si podemos tener algo de sabiduría, proviene de nuestro Padre Celestial, si la buscamos delante de Él en su presencia y de acuerdo a sus principios y a la palabra de Dios. También podemos adquirir una sabiduría terrenal por nuestros propios méritos e investigaciones, sin un trabajo propio del carácter. Pero cuando Dios planea darte sabiduría, comienza a procesarte para darte a entender los principios que Él te va a enseñar, a la vez que va trabajando tu carácter y tu conducta para que esa conducta esté de acuerdo a la sabiduría que estás expresando con tu boca o con tus acciones. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Lo primero es que la sabiduría de Dios debe ser demostrada a través de la buena conducta. Si no hay una buena conducta, puede haber información y conocimiento terrenal, pero no hay sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría de lo alto, cuando es implantada en nuestra vida, viene con el propósito determinado para trabajar a la misma vez nuestro carácter, de manera que Dios nos va transformando a medida que nos da conocimiento. Hay personas que pueden hablar de la paciencia, pero no practica paciencia. Hay personas que pueden hablar de la misericordia. Habemos personas que podemos hablar de la paz, pero no vivimos en paz, no practicamos la paz, ni practicamos la compasión. Puede tener el conocimiento, pero no la práctica. Y la verdadera sabiduría es aquella que puede ser llevada a la práctica. La sabiduría de lo alto puede ser demostrada por las buenas obras y la conducta. Dice que manifieste o muestre por la buena conducta sus obras. Las obras de alguien que tiene sabiduría va a ser manifestada a través de su buena conducta. Dice: en sabia mansedumbre.
La sabiduría debe ser presentada con mansedumbre. Cuando de verdad Dios ha trabajado en nosotros y ha depositado de su sabiduría, una de las cualidades que trae consigo la sabiduría de lo alto es mansedumbre. Es esa cualidad que te permite entender que aunque tengas ciertas capacidades que Dios te haya otorgado y aunque tengas cierto conocimiento que Dios te haya delegado, no eres mejor que nadie ni eres peor que nadie. Simplemente la gracia de Dios te alcanzó. La sabiduría y el conocimiento que Dios da no es para que yo me levante el cuello o una persona se levante el cuello y diga: es que yo no soy cualquier cosa, es que yo no soy un neófito. Señores, no es para eso. La sabiduría que Dios nos da es para que podamos edificar a otros, bendecir a otros, decirle a los demás: así como Él llegó, tú puedes llegar, así como Él aprendió, tú puedes aprender. Ahí donde Él encontró, quedó más para ti y para todo el que quiera acceder. Así que la sabiduría trae consigo mansedumbre. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención, que es contienda, en vuestro corazón, dice, no os jactéis o no se engañen y no mientan contra la verdad. Porque donde hay contienda y donde hay celos, donde la sabiduría se utiliza para contender y el conocimiento se utiliza para discutir, pues no hay sabiduría. La verdadera sabiduría que viene de lo alto es primeramente mansa. No hay contención ni hay celos. No hay celos, que yo soy mejor que tú, que yo sé más que tú no ya sabes, que yo aprendí, que yo me quemé la pestaña, que el otro se quemó la pestaña, que si yo tengo más que tú, que si conozco más. No, aquí todos somos instrumentos en las manos de Dios y por su gracia y por su misericordia Él ha permitido que tengamos acceso a algún conocimiento que otro no ha tenido acceso, para que podamos con mansedumbre compartirlo con los demás. Para eso es que Dios nos da lo que nos da, ya sea mucho o poco. Dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, refiriéndose a la sabiduría que contiende, al tipo de conocimiento que contiende, que tiene celos, no es la que desciende de lo alto, dice la palabra, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué dice terrenal? Porque hay una sabiduría terrenal que se adquiere leyendo, y si tienes buena memoria, pues puedes adquirir cierto grado de sabiduría o de conocimiento. Animal, porque operamos dentro del reino animal, y cuando reaccionamos y atacamos y usamos el conocimiento o la sabiduría que adquirimos para agredir a los demás y para atacar a los demás como una especie animal que lleva ventaja sobre otro animal, entonces no estamos actuando de acuerdo a la sabiduría de lo alto, sino que estamos actuando de una manera animal. Y dice diabólica porque cuando entra la contienda, Satanás saca ventaja y nos coloca unos contra otros, a utilizar el conocimiento que adquirimos, que aunque se haya adquirido de manera terrenal y sea una sabiduría terrenal, si se sabe aplicar, se puede utilizar para la bendición de los demás y no para contender con otros, ni para discutir con otros, ni para avergonzar a otros, ni para hacer sentir a otros inferiores. Entonces, tenemos que entender que hay una sabiduría que viene de lo alto, y esa sabiduría se caracteriza por no gustarle hacer sentir mal e inferior a otro cuando se trata de hablar o de exponer conocimiento. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice la palabra de Dios que donde hay celos, donde hay celo ministerial, donde hay celo de que Dios bendijo a aquel y a mí no me bendijo, donde hay celo de conocimiento, de que este sabe más, que aprendió menos, que el otro tiene más letra que yo, donde entra el celo y donde entra la contienda, la palabra de Dios establece que allí hay perturbación, o sea, allí no hay paz mental y allí hay toda obra perversa, nada bueno hay allí. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de arriba, que es la que queremos, la que necesitamos, el conocimiento de Dios en nuestra vida, dice, es primeramente pura,
no tiene la mala intención de aprender, de leer, de prepararse para comerme a mi hermano en algún encuentro con él. ¿Por qué razón? Porque no es para eso el conocimiento, no es para eso la sabiduría. Es para poder edificar, levantar, bendecir y restaurar e aclarar alguna duda que alguien tenga en algún momento, no para hacerlo sentir miserable, sino para que la persona pueda ser levantado en un momento dado. Es primeramente pura, después pacífica. Pacífica. Cuando el conocimiento no es utilizado para ser un pacificador, entonces no hay una sabiduría que viene desde arriba. Hay una sabiduría adquirida de manera terrenal y que está siendo utilizada de manera terrenal para contender y para destruir. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Oiga, qué tremendo. Por eso es que tenemos que seguir pidiendo sabiduría de lo alto. Sí, lea todo lo que quiera. Me encanta leer, me gusta leer. Bueno, una adicción tengo y son los libros. Fácilmente no tiene nadie que sacarme de una tienda, de un lugar de comida. Yo salgo solita, pero de la librería mi esposo tiene que alarme y decir: ya suelta ese, que ya tienes mucho, porque amo leer y adquirir conocimiento de cualquier fuente que me pueda ser de bendición. Pero ese conocimiento que adquirimos, ese conocimiento que adquieres, tiene que ser para bendecir a otros, para levantar a otros, para ayudar a otros, para hacer luz en medio de las tinieblas a otros que no han tenido acceso al conocimiento que Dios te ha permitido tener. Así que dice que esa sabiduría que viene de lo alto es amable, benigna, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No hay incertidumbre, no hay hipocresía, no hay una intención de aparentar que sé más que las personas, que el otro sabe más que yo. E incluso en ocasiones las solemos, y hay personas que suelen hacer esto, y cuando llegan a un nivel de conocimiento decir: yo no soy cualquier cosa, o yo no soy un qué sé yo qué, o yo no soy un... No, ¿quiénes somos? No somos nada. Si algo hemos aprendido, si algo hemos entendido, es porque Dios nos lo ha dado a entender. El mismo apóstol Pablo decía que él tenía conocimiento, había aprendido a los pies de Gamaliel, y él dijo: todo esto lo tengo por basura para ganar el conocimiento de Cristo, y exponía su causa de manera pacífica delante de aquellos a quienes tenía que exponer, y nunca se paró a decir: mi conocimiento es que yo soy un letrado, es que donde yo aprendí. No. Porque la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, llena de misericordia y de buenos frutos. Y dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando tenemos la sabiduría de lo alto, queremos hacer la paz. Queremos sembrar la paz. Queremos sembrar lo que es el reino de Dios en la tierra. De hecho, en una ocasión me hicieron una propuesta de ir a un debate con alguien, y personalmente no me gustan mucho los debates, y la persona me dijo: no, porque vamos a hacer un debate así. Digo: si tiene que ver con hacer quedar mal a alguien, o avergonzar a alguien, o exponer que hay más conocimiento que alguien, y armar un reto para que alguien se sienta menospreciado, no estoy interesada. Y eso es de bendición para muchos lo hacen y es de bendición para ellos, pero a mí en lo personal no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque el conocimiento, he entendido que la sabiduría que Dios le puede dar a alguien, o me puede dar a mí, o le puede dar a usted, no es para contender y para demostrar que se sabe más que nadie, ni para ganar un tema sobre algún punto, es para guiar el perdido a la salvación. La palabra de Dios dice que Pablo le dijo a Timoteo: no contiendas sobre palabras, porque esto para nada aprovecha, solo es para perdición de aquellos que escuchan. Entonces tenemos que tener claro que el Dios del cielo quiere darnos sabiduría. Ahora, si estás pidiendo sabiduría a Dios y de repente te llegan procesos, ataques, guerras,
comienza a aprender misericordia, comienza a aprender paciencia, comienza a desarrollar paz. De hecho, una persona que aprende a vivir en misericordia, aprende a vivir en paz, aprende a aplicar justicia, está colmado de una sabiduría impresionante. Esa es la verdadera sabiduría. Por eso cuando tú le pides a Dios sabiduría, y esto te lo estoy diciendo porque hay personas conectadas en esta hora que le están diciendo a Dios: yo tengo años pidiéndote sabiduría y tú no me has dado sabiduría, simplemente me has dado proceso, me has dado palo, me has dado batalla y no sabiduría, porque ellos están entendiendo o creyendo que va a bajar un rollo y de repente van a comenzar así a soltar letras y palabras y le va a fluir. La verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, es primeramente pura. Está diciendo: lo primero que trae es pureza, lo primero que trae es paciencia, lo primero que trae es misericordia, lo primero que trae es hacerte un pacificador. O sea que el proceso que Dios está poniendo delante de ti, o el entrenamiento, lo que está provocando es que tú desarrolles sabiduría. Así que enfócate en desarrollar las cualidades que dice aquí y terminarás siendo sabio. La Biblia dice que el sabio tiene misericordia. La Biblia dice que el sabio es un pacificador. La Biblia dice que en la lengua del sabio hay medicina, porque sabe hablar lo que conviene. Entonces, cuando Dios te entra en el proceso y tú esperando que te baje el rollo y comiences a hablar así como loco, Dios te está diciendo: pero te estoy poniendo delante la plataforma. Si aprendes a tener misericordia, a perdonar a los que te ofenden, y si aprendes a no dañar con tu lengua, terminarás siendo un total y completo sabio, porque eso hacen los sabios. Y eso es maravilloso, porque cuando podemos aprenderlo y comenzamos a enfocarnos, podemos vivir en la tierra como sabios. Y la sabiduría tiene muchos beneficios. Isaías 50, versículo 4 dice que Jehová le dio al profeta Isaías lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará cada mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Oiga, qué hermoso. El profeta Isaías está diciendo que Dios le dio a él lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado, para saber dar palabras de aliento. Si tú sabes dar palabra de aliento al cansado, tú eres sabio. Si tú sabes tener compasión del pobre, del huérfano y del desvalido, tú eres sabio. Tienes la sabiduría de lo alto. Si estás desarrollando paciencia, tú estás desarrollando sabiduría, porque esa es la verdadera sabiduría. El yo tener letra en la cabeza para discutir y contender con mi hermano no es sabiduría, es contienda, conocimiento aplicado a la contienda. Ahora, el tú tener en tu vida las cualidades de los sabios, el fruto del Espíritu, eso es verdadera sabiduría. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice que si hay contención, si hay celos amargos en el corazón, no hay sabiduría, sino que esa sabiduría es terrenal y no te aprovecha para lo que tiene que ver con el Espíritu, sino para cosas terrenales. Y si se malutiliza la sabiduría, aún la terrenal, será utilizada para dañar aún el mismo pueblo de Dios. Cuando le pides a Dios sabiduría, le estás diciendo a Dios que desarrolle en ti paciencia, humildad, mansedumbre. Esas son cualidades de la sabiduría en nuestra vida. La más grande sabiduría es el fruto del Espíritu desarrollado en tu espíritu. Cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, actuamos como sabios, hablamos como sabios, sabemos guardar silencio. Y esa es una de las cualidades de la sabiduría. Sabemos soportar la afrenta y pasarla por alto. Y esa es una de las cualidades de la sabiduría. Y es maravilloso, porque yo sé que hay mucha gente conectado que van a decir en este momento: oye, pero Dios está dándome sabiduría. Ya tengo más paciencia que cuando llegué al Señor. Ya tengo más dominio propio que cuando llegué al Señor. Ya sé perdonar. Ya sé no responder con agravio a aquel que me hace agravio. Y vas a entender que Dios está depositando en tu espíritu sabiduría.
Y llegará un momento que también Dios desarrollará en ti lengua de sabio, porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Y si en tu corazón hay paz, tu boca va a hablar paz. Y si en tu corazón hay misericordia, tu boca hablará misericordia. Y la boca del justo habla paz y habla misericordia y habla compasión. Así que Dios está trabajando las partes fuertes, está trabajando con tu alma, y a medida que tu alma avanza, tu boca también hablará sabiduría. Así que no te desesperes y sigue entrenándote, sigue creyendo, sigue creyendo. Sin el fruto del Espíritu, sin la sabiduría de lo alto en nuestra vida, todo lo que podemos tener es solo información. Información vacía, que no va a cambiar a nadie, que no va a transformar a nadie, que no será de bendición para nadie y que no va a levantar a nadie. Pero la sabiduría, como dice el profeta Isaías, que Dios le dio lengua de sabio, porque ya tenía un corazón sabio para darle palabras al cansado. Y usted dirá, ¿y todo el mundo no puede darle palabras al cansado? No. Hay gente que se encuentran con un cansado, con un desvalido, con alguien que está al borde del precipicio y le hacen así para que se acabe de caer. ¿Estás listo? Alguien que está débil en el Señor se le acerca a pedir un consejo y le dan el palo de gracia. Le dicen, no, pero para tú estar ahí entre Luque y Juan ya acabaste de salir. Hay gente que no tiene lengua de sabio para dar palabra al cansado. Entonces el Dios del cielo te está preparando, te está dando paz, te está dando paciencia, está ejercitando en ti las cualidades de sabiduría. Y llegará el momento donde cuando tu corazón esté lleno de paz, cuando puedas entender, como dicen los proverbios, las razones de la vida, que hay que bendecir al que te maldice, que hay que perdonar, que hay que amar, que hay que tener misericordia. Eso vas a hablar, y cuando hables eso, ya tu lengua estará hablando sabiduría. La palabra dice que la sabiduría se demuestra por la buena conducta, no por la cantidad de información aprendida. Cuando una persona, normalmente un niño, tiene mucha información en la cabeza, la gente dice, ay, pero qué sabiduría tiene ese niño. Él tiene información, mucha información, y una capacidad para almacenar información. La sabiduría tiene cualidades, y es que da vida a sus poseedores, le cambia la manera de hablar, le cambia la manera de pensar, y le enseña a no responder al necio de acuerdo a su necedad, sino que va trabajando y moldeando tu carácter. Por eso la palabra de Dios dice, si tienes sabiduría de lo alto, si de verdad tienes que mostrarla por tu buena conducta en tus obras. Tu buena conducta y tus obras, y mostrar eso en sabia mansedumbre. Así que todos aquellos que Dios le está dando sabiduría en esta hora, lo quiero en los comentarios. Aquellos que entienden que hoy Dios está desarrollando su carácter y que eso es sabiduría, que Dios te está ayudando a responder lo que conviene y que eso es sabiduría. Aprender información es buenísimo. Podemos adquirir todo el conocimiento a través de la información, de las experiencias de otros, pero la sabiduría de Dios consiste en crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, que es buscar que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Buscar que Cristo sea formado en nosotros. Que mientras más información yo tengo y más conocimiento adquiero, eso vaya provocando en mí cada vez más un carácter parecido al del Nazareno. Nunca nos vamos a parecer a él, diga, ay, yo soy una copia, como dijo Pablo, pero sí podemos ir hacia la meta. Si el conocimiento que estoy adquiriendo me lleva cada vez más a contender y a discutir y a creerme superior a los demás, pues ese conocimiento no me está haciendo bien, y no es la sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura y pacífica. Entonces eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, que es buscar que Cristo sea formado en nosotros, porque Cristo es la sabiduría de Dios.
En Primera de Corintios 1:18 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. O sea que a medida que yo desarrollo el carácter de Cristo y la compasión de Cristo, yo estoy adquiriendo la sabiduría de Dios que es Cristo y formándola en mí. Mientras más manso te vuelves, más sabio eres. Mientras más misericordioso te vuelves, más sabiduría tienes. Mientras más pacificador eres, más sabiduría tienes. Por eso me gusta escuchar a la gente. He escuchado personas hablar, predicar, y lo escucho hablar y lo escucho responder, y me doy cuenta qué gran sabiduría tiene, porque hay personas que evaden a toda costa agredir a otro ser humano, y aún ante agresiones he visto personas responder con una mansedumbre muy tremenda, y eso está hablando de su sabiduría, porque eso es lo que hace la sabiduría en nosotros. Por eso era que Cristo, cuando le respondían, le dicen, pero mira todo lo que están diciendo contra ti, pero dice la palabra de Dios que él callaba. Nuestro amado era manso, dice la palabra que era manso, el más manso que hubo en la tierra. Su compasión y su misericordia, a pesar de que era la sabiduría andante, era impresionante. El nazareno nunca se paró a querer destruir a un hermano, a alguien que no tenía conocimiento. En ocasiones que se paró muy de frente hacia los fariseos. Estaba hablando con gente que tenía mucho conocimiento y que no querían reconocer la verdad, y tuvo que responderle a esa persona de una manera dura, y aún así lo hacía con sabiduría. Cuando le hacían una pregunta para tentarlo, él respondía con otra pregunta, porque tenía sabiduría. Entonces tenemos que entender que la sabiduría de Dios es Cristo. Y mientras más busco parecerme a Cristo, más sabiduría tengo en mi vida. Esa es la verdadera sabiduría. Lo demás es simplemente información que Dios va a descargar a tu software. Pero la verdadera sabiduría no es esa información que Dios descargará. La verdadera sabiduría es que el fruto del Espíritu esté en tu vida, porque es lo que va a poder ser demostrado. Porque el software que Dios te va a descargar, lo va a descargar para que tú puedas demostrarlo a través de tu paciencia, a través de tu misericordia, a través de tu pureza, porque esa es la única manera de demostrar sabiduría según la palabra de Dios. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, qué tremendo. El apóstol dice: yo estoy sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que el carácter de Cristo se desarrolle en ustedes, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Él está diciendo: yo quiero que la sabiduría de Dios esté en ustedes, y la sabiduría de Dios es que Cristo esté en ustedes, y que Cristo esté en ustedes es que ustedes se parezcan a Cristo. Cuando me convertí, solía hacer algo. Como uno tiene superhéroes y cuando uno llega del mundo, uno tenía superhéroes cuando era niño, que uno decía: ay, yo me parezco a Superman, soy como este, como aquel, me identifico con aquel. Yo me identifiqué mucho con el nazareno, y cuando iba a tomar una decisión ante una agresión, ante algo, cuando ya comencé a hacer el trabajo interno, solía decir: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y tratar de pensar y colocarme en esa posición, ¿qué haría Él en mi lugar? Y tratar de hacer lo que yo entiendo que Él haría conforme al conocimiento que tenía de Él en la palabra. Y eso era maravilloso, porque a veces cuando quería reaccionar de alguna manera o vengarme de alguien, preguntaba: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ay, es que lo que haría es esto. Y eso me ayudó mucho a poder lidiar con mi naturaleza humana y tratar de llevarla. Todavía estamos en proceso, como todos, en camino, pero es algo muy maravilloso que te puede ayudar en un momento cuando tengas que tomar una decisión difícil. ¿Cómo respondería Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Él en tu lugar? Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. El apóstol Pablo decía aquí: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura de la medida de un varón perfecto, conforme a la medida de Cristo. Lo que estaba diciendo el plan y el propósito de Dios es que todos nos parezcamos a Cristo.
y tenemos que ir trabajando hacia arriba. Si estoy adquiriendo conocimiento y me está llevando a la contienda, me estoy alejando del verdadero parecido con Cristo. Si estoy adquiriendo conocimiento o estoy recibiendo sabiduría y esa sabiduría me lleva a menospreciar a mi hermano y a humillarlo, esa sabiduría no está siendo dirigida desde arriba y yo debo desconectarme y conectarme con la verdadera sabiduría. Si estoy adquiriendo conocimiento o sabiduría y eso me está alejando de mis hermanos de tal manera que paro el cuello y digo, es que yo, y me pongo así, es que yo no soy cualquiera, es que yo. Entonces eso me está alejando de la verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría es Cristo y que Cristo sea formado en ti y en mí. Así que a trabajar en esas áreas hermosas y Dios te dará lengua de sabios y hablarás sabiduría. Vamos a darle gloria al Señor. Voy a estar orando por ti y yo sé que hay gente que está enfocado y va a desarrollar en su vida todo lo que Dios dice que tenemos que tener en nuestra vida, porque eso es sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo tu palabra en esta hora sobre tus hijos, aquellos que están buscando sabiduría, aquellos que están procurando sabiduría, aquellos que están enfocados en el trabajo de su carácter, en alinear las áreas que están desalineadas, creciendo para llegar a la estatura que tú has establecido, a la medida que tú le permitas llegar. En el nombre poderoso de Jesús proclamamos tu palabra de fortaleza y de sabiduría sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.